Muy bien, vamos a continuar, señoras y señores. Ya nos acompaña el abogado Marcelo Espinel, es analista político y en este caso, nuestra demanda en la entrevista es por lo sucedido en la Asamblea. ¿Cuál es la visión que debemos tener los ecuatorianos? No todos, porque unos estarán de acuerdo, otros no, pero desde una posición que hoy día es crítica sobre lo sucedido en la Asamblea Nacional la madrugada de ayer, cuando se decidió otorgar la amnistía a 268 personas judicializadas en el Ecuador por diferentes actos. Abogado, bienvenido. Un gusto tenerlo en FM Radio 105.7 FM, la nueva radio de Quito. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un cordial y caluroso saludo a su distinguida audiencia. Pues sí, los hechos acontecidos la madrugada del día de ayer siguen causando noticia, precisamente porque creo que los ecuatorianos sufrimos graves, grandes, trascendentales consecuencias al respecto de las protestas de octubre del año 2019. Muchos seguramente esperaban la resolución por parte de la justicia del cometimiento de varios delitos, pero la Asamblea Nacional, al tomar esta decisión, lo que hizo fue dejar sin efecto los 268 procesos judiciales que se seguían precisamente en contra de personas que no participaron únicamente en las protestas de octubre del 2019, sino que también creo que es importante que la ciudadanía conozca que dentro de este paquete de amnistiados se encontraban 153 personas que estaban siendo judicializadas por protestas en defensa de territorios comunitarios, 43 defensores ambientales y 12 que habían sido supuestamente criminalizados por administrar la justicia indígena. El punto, Fernando, y que creo que los ciudadanos debemos discutirlo, es si es que fue correcto que la Asamblea Nacional coloque en un solo paquete a este grupo de amnistiados. E incluso algo adicional, lo que ya se está comentando en redes sociales, lo que se comenta en otros medios de comunicación, que la Asamblea Nacional probablemente pudo haber amnistiado a personas que cometieron delitos comunes, entre ellos el secuestro, algo que la Constitución es taxativa, es muy clara, dice que no se puede amnistiar a una persona que haya cometido un delito de secuestro. ¿Qué puede suceder? Nada, ya está, ya esto está sellado, oleado, sacramentado, porque ya la legalidad está comprobada. Pero el tema es, ¿se puede o no hacer algo más? ¿O ya está cerrado el tema? Bueno, yo creo que hay que analizar esto, Fernando, desde dos aristas. La arista jurídica, sin duda, se ha anunciado ya una rueda de prensa por parte de varios actores políticos en las cuales van a anunciar hoy a las 10 de la mañana las acciones legales que se podrían tomar. Se habla de presentar acciones de inconstitucionalidad al respecto de el proceso de amnistía resuelto por la Asamblea Nacional, no del paquete, sino de los casos que no se ajustaban precisamente a lo que dice nuestra Constitución y nuestra ley orgánica en la función legislativa. Habrá que ver cuál es el camino que siguen, si es que esta acción de inconstitucionalidad puede o no ser resuelta de forma individual, a pesar de que la decisión de la Asamblea Nacional, pues como te digo, lo hizo en paquete, ¿no? Que es lo que más llamó la atención, lo que generó más ruido. Pero el otro lado, Fernando, es el lado político, y el lado político implica cuáles fueron las motivaciones de la Asamblea Nacional para tomar esta decisión. ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvieron ciertas organizaciones políticas para votar a favor de esta y ya no tener un fraccionamiento? Pues evidenciaron disidencia por parte de sus miembros, ¿no? Entonces, algo que yo creo que es necesario poner sobre la mesa, Fernando, es si es que esta votación de la amnistía fue la moneda de cambio, la moneda de negociación que tuvo Guadalupe Llori para poder sostenerse al frente de la Asamblea Nacional. Bueno, el asambleísta Fernando Villavicencio, que ha sido duramente cuestionado porque votó a favor, fue parte de los 99, ha dado a conocer que desde su percepción, sí, lo dijo en rueda ayer en la intervención que tuvo ante los medios. Exactamente, porque pues si uno verifica la sesión y las fotografías que hay de la misma, pues ya no se ve a esa facción rebelde de Pachacuti que buscaba la evaluación de las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, sino más bien se los vio votando orgánicamente. Por otro lado, se pudo evidenciar asambleístas de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano y de la bancada del Acuerdo Nacional votando en abstención, en contra, o unos incluso sin asistir a la sesión. Ahora, lo que nos debemos preguntar es,
¿Hasta cuándo va a durar esta suerte de ambiente pacífico y de acuerdo dentro de la Asamblea Nacional? Y quién sabe si es que esta amnistía puede allanar las fuerzas de la oposición para, por ejemplo, pues pasar en el corto plazo esta ley de inversiones que fue presentada como proyecto urgente en materia económica o incluso las reformas laborales que pretende presentar el gobierno. Creo que en este juego de la política, Fernando, pues una cosa es lo que vemos los ecuatorianos en redes sociales, en las votaciones, en las intervenciones, pero quién sabe cuáles son los intereses que se pudieron haber negociado por debajo de la mesa. Eso solamente con el tiempo lo vamos a conocer. Lo que está claro es que hay mayorías móviles de acuerdo a los intereses de los asambleístas, no de los partidos, realmente de los asambleístas. Sin duda que sí, esto es algo que se veía venir, Fernando. Cuando empezó este periodo legislativo, usted recordará que tuvimos más de 2 días de sesión porque no se llegaba a un acuerdo al respecto de quiénes debían integrar la presidencia de la Asamblea Nacional. Vimos con sorpresa partidos políticos como Pachacutic, partidos políticos como la Izquierda Democrática, que lograron un número importante de legisladores dentro de este periodo legislativo. Pero la pregunta ahí era si es que estos legisladores realmente eran legisladores orgánicos que venían desde las bases, que fueron electos por verdaderos procesos de democracia interna, y qué tan leales, si podemos utilizar esa palabra, iban a hacer el proyecto político. Y yo creo que lo que se está viendo ahora es lo que en ciencia política se conoce como transfugismo político, el famoso camisetazo, que dependiendo del tema que se esté tratando en la Asamblea Nacional, el asambleísta toma determinada postura, amenaza a el resto del bloque con salirse y tal vez irse con su voto a otra bancada, y eso a la larga genera inestabilidad. Eso a la larga genera esta falta de consensos en la Asamblea Nacional y se ponen por encima los intereses de los partidos, los intereses de los políticos y no los intereses de los ecuatorianos. Exacto, estamos conversando con el abogado Marcelo Espinel, él es analista. ¿Por qué no el político, por qué cree usted, Marcelo, que no sintoniza lo que quiere la gente? Que es muy fácil, porque si usted no los escucha, los puede leer en una investigación cuantitativa. Contrata a una buena encuestadora y le pregunta a la gente cuáles son las necesidades, qué es lo que requiere y qué es lo que espera de sus gobernantes. ¿Por qué cree que los políticos llegan al poder y no escuchan a la gente? Bueno, yo creo que es un fenómeno bastante complejo que tal vez lo podemos poner en tres elementos. El primero, sin duda, que es un problema estructural en nuestro país y es la génesis de la corrupción. Y la génesis de la corrupción se encuentra en el financiamiento de la política y en la contratación pública. Hay que preguntarnos cómo esos políticos están llegando al poder, con cuántos favores en la cuenta llegan al poder y cómo ellos desde el espacio en el que se encuentran tienen que empezar a devolver esos favores. Entonces, ¿qué está primero para el político? ¿La devolución del favor de quien financió la campaña o los derechos y garantías que deben ser defendidos y garantizados, valga la redundancia, desde el poder político hacia los ciudadanos? En segundo lugar, yo creo que hay un punto que es importantísimo y es el hecho de que existen ciertas falencias de nuestra institucionalidad, ya lo mencionaba el entrevistado anterior, al respecto de cuál es la estructura de Estado que nosotros tenemos. El hecho de que, por ejemplo, actualmente esté en duda los procesos de designación de autoridades de control y que sin duda son de interés para las organizaciones políticas, para los actores políticos, pues hace que la atención de la Asamblea Nacional tal vez esté en enjuiciar a los consejeros de participación ciudadana y control social, colocar su propio CPCCS e influir en los procesos de designación de autoridades. Porque a la larga se sabe que en nuestro diseño institucional, el tener el control de la justicia, de la Contraloría General del Estado, etcétera, 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 puede garantizar impunidad. Recordemos el primer elemento. Y el tercero que creo que en cambio recae, Fernando, en los ciudadanos. La Asamblea Nacional y su accionar es muy lejano a la ciudadanía. Y esto se da porque los ciudadanos estamos acostumbrados a ver una escuela, una carretera, un hospital, y el presidente, un alcalde puede fácilmente garantizar que el ciudadano pueda constatar la existencia de esto. Pero ¿qué sucede con la aprobación de las leyes? La aprobación de una ley puede ser un proceso largo y los resultados de esta ley puede ser que el ciudadano no lo sienta o que tal vez lo sienta de una manera muy leve, y eso hace que el ciudadano considere que la asamblea no trabaja, que realmente lo que hace no es productivo para el país. Entonces estamos frente a un fenómeno complejo. No hay ninguna asamblea en el mundo que cuenta con la plena aprobación, credibilidad y aceptación de la ciudadanía. Vean ustedes, son
argumentos que a veces no los podemos observar, ¿no? El tema de la corrupción, la estructura institucional, la falta de participación ciudadana real, porque eso de la participación ciudadana realmente se ha prostituido el término, ¿no? Porque lo utilizan para todo y realmente no sirve para mucho porque no hay participación ciudadana. Los presupuestos participativos, y mentira, es el grupo de amigos o de conocidos, vengan, y además, cuando hablan de presupuestos participativos, daría la impresión que van a hacer millones de dólares, y ahí es una cantidad pequeña para hacer aceras y bordillos, cosas pequeñas, en serio. El gran presupuesto lo manejan realmente los políticos y no tienen ninguna injerencia la ciudadanía. Y viene la siguiente interrogante: ¿qué debemos hacer? Bueno, yo creo que es importante ahora estar vigilantes a las siguientes acciones, decisiones que realice la Asamblea Nacional, Fernando. Precisamente lo que comentabas tú al respecto de estas mayorías móviles, habrá que ver cómo se van configurando en el futuro. Si es que realmente la presidenta Dori con esto va a poder lograr mayor estabilidad en su cargo, si va a poder o no terminar el periodo para el cual fue electa como presidenta, es que se van a seguir alimentando estos discursos, estas posiciones de que es necesario evaluar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Yo creo que los ecuatorianos ya no queremos más inestabilidad, ya no queremos estos laboratorios de la democracia en los que cada 4 años nos convocan a consultas populares, asambleas constituyentes, consejos transitorios. Creo que es necesario que la Asamblea Nacional se concentre en los intereses de los ciudadanos del país. Seguimos sufriendo los embates de esta pandemia, no solo en el nivel económico, sino también en garantía de derechos, salud, educación, que se siguen viendo afectados y que esperemos que ahora sí, ya los asambleístas han resuelto al parecer sus disputas internas, esperemos que se preocupen por nosotros los ciudadanos. ¿Debemos o no entonces en ese escenario ir a una muerte cruzada? Bueno, el tema de la muerte cruzada sigue vigente, ¿no? El hecho de que Constitucional, ¿ah? No se cuente por parte del oficialismo con, no con una mayoría, pero al menos con cierto margen de negociación en la votación, hace que siempre exista esta amenaza, ya sea de un intento de destitución del presidente o de un proceso de juicio político en contra del presidente. Estos dos aspectos podrían activar lo que no hemos visto desde el año 2009 en el país, sino que siempre ha sido una amenaza, la muerte cruzada. Pero eso implicaría que los ecuatorianos volvamos a las urnas, que el presidente se quede en funciones de al menos 6 meses, gobernando a través de decretos, leyes sujetos a fiscalización de la Corte Constitucional. Pero preguntémonos todos los ecuatorianos, ¿eso es bueno para el país? ¿Realmente nos permite avanzar? ¿Nos garantiza seguridad jurídica para poder atraer inversiones del extranjero y que de esa manera nuestro riesgo país descienda? Yo creo que es algo que realmente afecta a distintos aspectos de nuestra institucionalidad y que los ciudadanos deberíamos, pues más bien, empujar el hombro, a alentar a los políticos a garantizar más estabilidad y más fortalecimiento del Estado de Derecho en Ecuador. ¿El correísmo está en el contrapoder? ¿Es positivo o negativo? Yo creo que es positivo tanto y en cuanto no se realice fiscalización a la carta, Fernando. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que es penoso cuando desde la Asamblea Nacional se realizan procesos de fiscalización porque determinado personaje me resulta incómodo, porque determinado personaje me resulta incómodo para poder yo poner a mi gente. Si es que los procesos de fiscalización, de control político que puede realizar la oposición se enmarca en buscar que el Estado ecuatoriano garantice plenamente los derechos de los ecuatorianos y se vigile la correcta ejecución del gasto público, creo que es positivo. Pero si esta fiscalización solo busca entorpecer al gobierno de turno, es claro que lo que hace es seguir retrasando la ejecución de política pública, así como también la satisfacción de los intereses ciudadanos. El tema de la política pública, ¿usted cree que realmente se está instrumentando en el país? Bueno, la política pública existe. El punto es, hay nuevos modelos de gestión pública. Porque todos hablan de política pública, pero y la gente dice, bueno, ya hay política pública, pero no se aplican políticas públicas realmente en lo que usted ha hablado, en temas como salud, educación, que son los temas prioritarios hoy día, por ejemplo, en esta pandemia. Aquí hay un punto. Por ejemplo, tomemos un ejemplo claro, la vacunación. El proceso de vacunación que algunos podrán calificarlo como positivo, otros como negativo, esa es una política pública en salud. Entonces, a veces yo creo que es importante hacer estos ejercicios de pedagogía. El ciudadano tiene que identificar que existen dos tipos de instrumentos dentro de
el funcionamiento del Estado, las leyes emitidas por la Asamblea Nacional, por decretos presidenciales, etcétera, etcétera, y las políticas públicas, que son los programas que puede ejecutar distintos niveles de gobierno. El hecho de que, por ejemplo, exista un programa de vacunación no responde a leyes, sino que responde a una política pública. Aquí el punto, Fernando, yo creo que es importante, es que existen nuevos modelos de gestión pública que implican mayor apertura gubernamental. ¿A qué me refiero? Que las políticas públicas, lo que recibimos los ecuatorianos, ya no tiene que ser diseñado en cuatro paredes por un consejo de sabios, sino que es importante consultar a la ciudadanía, tratar de preguntar Obedezca al ciudadano. al tema de la necesidad, pues el plan de vacunación era una necesidad. Sin duda que Nada sí. más. Es que ahí está, ahí yo creo que está el kit. Es decir, que las políticas públicas obedezcan a la necesidad de la gente. Pero Listo, la se acabó. necesidad de la gente tiene que ser determinada a través de la consulta a la gente. Exacto. No porque yo estoy sentado Ah, en mi por supuesto. escritorio como un burócrata y digo, bueno, yo creo que necesitamos esto. Claro. Y ahí es donde está el problema. Yo te hago la misma pregunta y le lanzo aquí la pelotita al gobierno en la actualidad respecto a una política pública que a mí me genera preocupación. El consejero presidencial Luis Verde Soto ha anunciado que está al frente de la estrategia anticorrupción y que va a luchar contra la corrupción desde esta estrategia y que va a crear una política pública anticorrupción. Esa política pública tiene que ser creada de forma participativa, consultando expertos, consultando a periodistas, consultando a la sociedad civil, para tratar de tener insumos. Pero si es que esta consulta se limita a hacer ejercicio de catarsis, en la que se le pregunta a los ciudadanos, oiga, ¿y usted cómo lucharía contra la corrupción? Oiga, ¿y usted qué piensa de la lucha contra la corrupción? Haciendo foros, los Exactamente. grandes foros que se arman. La gente no Realmente le para. se está teniendo insumos técnicos, jurídicos, que garanticen que esta política anticorrupción sea realmente factible, o se da esta imagen de supuesta participación ciudadana que bien comentabas, Fernando, para tratar de legitimar acciones o propuestas que solo salen de un cuarto en el cual cuatro personas que se consideran sabios, pues, y que a través de esto pretenden solucionar todos los problemas del país, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que los ciudadanos, Fernando, y eso lo hacemos desde la fundación en la que me honro trabajar hace 10 años, pues nos involucremos en lo público, ¿no? Que comprendamos que nuestro rol en democracia, Fernando, no se debe limitar a votar cada 4 años y elegir gobernantes cada 4 años, sino a ejercer un control sobre las autoridades públicas, a que las autoridades públicas comprendan que los ciudadanos estamos aquí no solo para poder elegirlos, sino para fiscalizar cada una de sus acciones e involucrarnos en la gestión de lo público. A la larga, hay este dicho que es bastante cliché, que el peor castigo para quienes no se interesan en política es ser gobernado por quienes sí se interesan. Entonces tenemos que tratar de lograr esto, ¿no? Y esa es la realidad. Y por eso hay que participar. Cuando a mí me dicen, no, pero yo no soy corresponsable, eres corresponsable. Porque cuando perdió Paco Moncayo, yo soy corresponsable. Yo voté por Paco Moncayo, pero no hacía mucho más. ¿Por qué vas a votar por Paco Moncayo? Ah, después no ganó Paco Moncayo, sí. ¿Paco Moncayo tiene la culpa? No, los que estábamos a favor de Paco Moncayo, que no pudimos enrolar al resto y más bien permitimos que el indeciso vote por César Montúfar. ¿Y qué pasó? Se dividió ese voto que podía ser para Paco Moncayo. Entonces yo soy corresponsable de lo que sucedió, porque participé en el proceso electoral. No, yo no voté por Correa, nunca voté por Correa, sí, pero tú estuviste ahí participando en el proceso democrático, así que eres corresponsable. Lo que pasa es que no asumimos la corresponsabilidad, Marcelo, ese es el problema, no asumimos, es como ahora, pues ustedes hinchas de liga no asumen la corresponsabilidad de haber votado a Repeto, pues, esa es la historia. No, esos temas polémicos del fútbol a mí no me gusta meterme. Yo creo que en mi caso la política es menos polémica, porque ahí sí me enamoro de las ligas con el fútbol. Claro, como me suelen preguntar a mí, me dice, pero ¿cómo, Fernando? Ahora te escucho en los programas políticos y le digo, es que hace rato que vengo haciendo eso y dice, pero es que siempre te he escuchado en la parte deportiva, es que eso es lo que menos sé. De eso es lo que menos sé. Bueno, gracias Marcelo por haber entregado un criterio de un analista, vean, posiciones que son inteligentes sobre todo, que son desde la academia, desde la investigación, desde la participación real ciudadana, no desde, como dice Marcelo, desde un escritorio, de un cuarto donde se toman las decisiones. Gracias por atender la entrevista.
Siempre a las órdenes, Fernando. Un cordial saludo.